Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas noches a todos los televidentes que escuchan este programa los viernes de 7 a 8 de la noche. Un programa totalmente cristiano en el cual traemos un mensaje de la palabra de Dios para fortalecernos y para edificarnos. Queremos recordar que este programa lo pueden encontrar por el canal www.canalccali.com y por Global Canal 12 y en Cali Canal 112. Traemos en el día de hoy la palabra de Dios, que es bendita y poderosa, es la única que nos puede a nosotros transformar, cambiar verdaderamente en nuevas criaturas. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Tesalonicenses, no sin antes hacer una oración para que el Espíritu de Dios nos guíe. Estamos en este lugar, nuestro hermano Horacio Rodríguez y Luis Eduardo Flores, como siervos de Dios, mensajeros de Dios, porque el pastor es Cristo Jesús. Ya nosotros hemos entendido que Él es el pastor, es el Rey de Reyes, es el Dios Todopoderoso. Nosotros solo somos sus siervos, sus mensajeros, los cuales en esta oportunidad tenemos nosotros la ocasión de llevar un mensaje en el cual nosotros hemos recibido la palabra de Dios. El Dios del cielo nos la ha ido revelando en la medida que nos vamos comprometiendo con el Señor, vamos siendo obedientes. Dios nos va iluminando y nos va guiando cada día más para encontrar verdaderamente lo que es la verdadera paz, la verdadera renovación en el espíritu de nuestra mente, que es donde verdaderamente radica el cambio del ser humano, ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Vamos a orar con un versículo que está en Primera de Tesalonicenses 2:13. Dice la palabra de Dios: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Ven? Vamos a orar pidiéndole al Señor sabiduría y ciencia, porque Él es el único que nos orienta y que nos guía. Padre Santo, bendito Dios, delante de ti colocamos Gracias, Padre Santo, esta palabra, Señor, sí, Padre, la cual toda es tuya. Nosotros no sabemos nada, solo tú, Padre bendito, que seas tú guiándonos, orientándonos, porque en ti, Señor, colocamos, Dios Todopoderoso, este lugar y esta casa, Señor, donde tú permites que se lleve la palabra a través de estos medios. Reciban siempre la bendición de Dios
y nuestros discernir, oyentes que la escuchan podamos con hablar atención de tus negocios, para que de ella tu- haga algún ese efecto Señor, verdaderamente en nuestras que no vuelva vidas. vacía, Señor. Tu poder es infinito Gracias. y en tu nombre bendito, Gracias. Señor, anunciamos, Señor, tu palabra. Señor. Amén. Entonces dice el Señor que por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Es continuamente, nos dice el Señor acá, que debemos de dar gracias a Dios, que esa palabra que hemos recibido no proviene verdaderamente de hombres, sino que nos la dieron hombres que han recibido el Espíritu de Dios, a través también, así como la recibieron los apóstoles, recibieron ese mensaje y se fue trasladando generación tras generación hasta tener hoy nosotros, darle gloria a Dios, poderla haber recibido, porque nosotros estábamos totalmente allí, muertos en delitos y pecados, pero llega un momento en que llega la palabra a nuestras vidas y comienza esa transformación, y al cabo de un tiempo nos damos cuenta que la palabra que recibimos no la recibimos de hombres, sino que vino del Espíritu Santo de Dios, porque se quedó aquí guardada en el espíritu de nuestra mente. Hoy nosotros, esa misma palabra que Dios nos ha enseñado y que nos está guiando cada día, nos está transformando, nos está edificando, porque la palabra de Dios es útil, dice la palabra de Dios en Pedro 3:16, para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Es la que estamos recibiendo nosotros y es la que queremos llevarle a ustedes, amigo oyente, que la escuche con atención, que no es de parte de nosotros, sino del Espíritu de Dios, que quiere que usted también sea transformado, que quiere que usted también salga de esa vida en la cual la corriente de este mundo lleva totalmente en estos tiempos difíciles, en un desfogue, ¿sí?, de maldad, de corrupción, de muerte, ¿sí?, de sicariato, de robo. Todo lo malo que usted se pueda imaginar es lo que nos muestra la corriente de este mundo. Y si nosotros hoy en día no estuviéramos guiados por el Espíritu Santo de Dios a través de esa palabra que nos llegó, también estaríamos ahí. Entonces, el mensaje es que usted también tiene la oportunidad, como dice aquí en las Escrituras, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, que oíste de los apóstoles, que oíste de los profetas la recibieron de parte del Espíritu Santo de Dios por revelación y la transmitieron a través de generación en generación, para que nosotros hoy tengamos la suerte y la gracia de recibirla y también llevarla a ustedes, para que también tengan la oportunidad de tener ese olor fragante de que es la palabra de Dios, que nos llena, nos transforma, nos cambia. Cuando la recibiste, dice, la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres. Oiga, no es por el título que hubiera tenido el pastor que en ese momento nos la dio, sino por ese Espíritu de Dios que estaba en él y nos la transmitió. Ese mismo Espíritu es el que nosotros hoy nos lleva a llevar ese mensaje, para que todos tengamos la oportunidad, porque dice en la misma palabra de Dios, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Mientras tú estás allí en dificultades y en problemas que no tenés para dónde salir ni cómo resolverlos, busque de la palabra de Dios, y pasado un tiempo, no se sabe, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, el tiempo es del Señor. Usted comenzará a ver que verdaderamente la palabra tiene un poder. Ese poder es el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros, en usted. Si usted cree, si usted lo recibe con atención,
con fe y pone por obra lo que Dios le va enseñando, usted también tiene la oportunidad de salir de la corriente de este mundo en la cual nosotros estamos viendo que está el mundo desbocado. Pero hoy nosotros ya tenemos un freno para todas las cosas que vemos, que oímos, que sentimos. Tenemos el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía y el que nos fortalece. Dice: oíste, nosotros lo recibiste como palabra de hombre, sino según es en verdad. ¿En verdad quién es? Según en Cristo, según la palabra, según en Cristo Jesús, nosotros la recibimos, ¿sí? La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mire lo que nos dice el Señor. ¿Dónde actúa la palabra de Dios? En los que creen, porque de todos no es la fe. Entonces hay que comenzar por ahí, comenzar a creer que verdaderamente hay un Dios vivo que quiere transformarnos, que quiere cambiarnos, que quiere que tú, yo, todos salgamos de ese bache en lo cual nosotros estábamos allí en un abismo. Pero Él vino a nuestras vidas porque Él es luz y nos saca ¿de qué? De toda tiniebla. Y hoy nosotros somos luz en medio de las tinieblas, en medio de este mundo que está todavía desbocado. Nosotros somos esa lámpara, esa luz que te puede iluminar, orientar, guiar para que no caigas en el abismo, para que no te pierdas, ni tú ni tu familia, para que seas verdaderamente bendecido, prosperado. Eso es lo que quiere el Señor contigo, amigo oyente. Gloria a Dios, porque es la palabra del Señor, ¿no? No es nuestra palabra, sino que la palabra viene de Él y es el Señor que tiene poder. La palabra de Dios tiene poder y penetra hasta nuestro corazón, penetra hasta nuestra alma, nuestra parte interior, que es nuestro espíritu y la mente. Y esa palabra es la que renueva verdaderamente nuestra vida que estamos llevando, viviendo, que es una vida vacía, porque solamente nosotros actuamos es con la parte que vemos, la parte de los sentidos externos. Dice el Señor: dudo como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean engañados a la sincera fidelidad a Cristo. Hay un engaño, una mentira con las cosas del mundo, las cosas terrenales, que nos atraen y tienen una fuerza poderosa que si nosotros no estamos bien cimentados, bien enriquecidos con la palabra de Dios, que es espiritual, en nuestra mente, vamos a ser engañados y vamos a hacer cosas indebidas que no van a ser agradables a Dios, van a ser desagradables. Por eso, para no ser destruidos, dice el Señor que debemos de tener el conocimiento de esa palabra de Dios, porque si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios vamos a ser destruidos. La destrucción y la muerte viene es por no tener el temor a Dios, que es el conocimiento, y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si yo tengo esa sabiduría que viene a través de los mandamientos de Dios, de los estatutos de Dios, de la palabra de Dios, no vuelve vacía y da fruto a su tiempo, dice la palabra de Dios en Isaías. Para eso la envía el Señor, a través de las personas que han recibido esa palabra, han oído la palabra y la han puesto por obra, porque la podemos recibir. Ustedes como oyentes escuchan la palabra de Dios, que es poderosa, no viene de nosotros, es la palabra que se expone y se anuncia, es el pregón de Dios que anuncia la palabra de Dios, para que nosotros podamos despertar, porque tenemos una vida completamente vacía, sin esa parte espiritual, y solamente actuamos es con nuestra parte terrenal, y Dios no quiere que nosotros vamos un día a partir de este lugar y vamos a tener un encuentro con Dios y no hemos preparado nuestra vida espiritual, solamente nos preocupamos y nos interesamos son en las cosas terrenales, materiales, que son finitas, que se terminan, se acaban con el uso, dice el Señor. Son cosas que Dios nos las regala, porque Él, todo viene de Dios, su eterno poder y deidad se hace claramente visible en las cosas hechas. Todo lo que ves viene de Dios,
todas las cosas que tienes y las añadiduras que tienes vienen de Dios y te las ha regalado Dios, pero no hay una mente espiritual, un pensamiento espiritual que nos haga a nosotros despertar de que todo viene de Dios. Todo lo que tenemos cuando entramos a este mundo, nada traímos a este mundo, y cuando vamos a salir de este mundo, nada nos vamos a llevar, y nosotros no nos preparamos para tener ese encuentro con el Señor, y solamente se prepara uno con ese encuentro con el Señor conociendo a Dios. Si nosotros no tenemos conocimiento de Dios, nosotros vamos a partir de aquí sin adquirir sabiduría, y Dios nos va a demandar, porque de tal manera nos amó Dios el mundo y todo lo que estábamos distraídos y engañados por las cosas que nosotros nos alimentaban, que eran las cosas terrenales. Dios nos va a demandar su Santo Espíritu traído al mundo por nuestro Señor Jesucristo, que tuvo que venir a despertarnos esa parte espiritual y activarnos ese nuevo nacimiento, ese renacimiento que viene de Dios. Nuestra parte espiritual la activó Él, ya lo hizo en la cruz, nos redimió de las maldiciones, nos redimió del pecado y la muerte y nos acercó al Padre. Solamente podemos llegar al Padre a través del Señor. Ninguno puede llegar, ningún mediador hay, ningún hombre puede llegar sin el Señor Jesucristo, que es el que tiene contentamiento y nos lo dio para que nosotros pudiéramos un día llegar a conocer al Padre Dios. A través de Cristo y su muerte nos dio el Espíritu Santo, que es una dádiva, un regalo no inmerecida, un don, porque somos pecadores, para que nosotros podamos conocer verdaderamente la parte de Dios, la parte espiritual, su conocimiento, para que cuando nosotros partamos estamos revestidos con ese vestido de gala, que es el Espíritu Santo, el vestido de lino fino, que es nuestro Señor Jesucristo, que en la cruz derramó su sangre para limpiarnos de obras de muerte. Las obras de muerte es toda la parte terrenal que nosotros teníamos, que nos impedían llegar a Dios, porque nuestra mente, nuestra alma estaba contaminada, sucia, cainesca, dice el Señor, porque nosotros todas las ofrendas que dábamos eran terrenales, mas no damos la ofrenda espiritual que Dios nos demanda, que es a través de la palabra de Dios, de conocerla. Vamos a hacer la voluntad de Dios, vamos a guardar los mandamientos, a Él darnos ese otro espíritu. Ese otro espíritu no lo teníamos y Dios nos lo ha dejado, nos lo ha regalado para poder que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios. Por eso tenemos que anunciarla. Dice el Señor aquí en Isaías 55, así será así será mi palabra que sale de mi boca, no sale de nosotros. La palabra de Dios es que sale de Él, ¿ya? Y la utiliza de una manera u otra a través de sus siervos, a través del llamamiento que hace, anunciando la palabra de Dios, escuchándola, oyéndola. Nosotros vamos a hacer su voluntad y vamos a tener un temor a Dios y vamos a conocer y ser agradables a Dios y vamos a cumplir sus mandamientos, porque esa parte espiritual activa nuestra parte espíritu. Somos integrados, cuerpo, alma y espíritu, y esa parte espiritual ya podemos activarla y podamos ser agradables a Dios y podemos hacer su santa voluntad. Sin esa parte espiritual alimentada, nuestra parte terrenal, nuestra parte almática, nuestra parte del alma viviente nos pone en problemas y en dificultades, porque vamos a hacer cosas atroces que Dios no quiere que hagamos, porque no está el entendimiento, no está el conocimiento, no está la inteligencia, que es para apartarme del mal, ni está la sabiduría y el conocimiento de Dios, no está la ciencia de Dios, que es el conocimiento, y nosotros tenemos que todos adquirir ese conocimiento, porque Dios nos lo regaló a todos. Dios no hace acepción de personas, a nosotros nos ha puesto como anunciadores de ese conocimiento, de esa palabra de Dios, y nosotros éramos como único corriente, éramos personas, como dice la palabra de Dios. Dios llamó a Pedro, a Juan, los sacó de esa vieja pasada manera de vivir y los alimentó, los fortaleció y los discipuló para poder que ellos también, con ese poder de Dios y con ese poder de Cristo y esa sabiduría de Dios, pudieran también transmitir el alimento espiritual que nosotros llevamos a través de la palabra de Dios. Como somos hombres llamados por el Señor, porque nosotros estábamos haciendo cosas negativas
como pecadores, pero Dios nos limpió y nos lavó y nos va purificando y nos va santificando a través de la palabra de Dios, y vamos naciendo y nos da un nuevo nacimiento en el Espíritu, y ya podemos ser agradables a Dios cumpliendo sus mandamientos, sus estatutos, amar al prójimo, que es lo más difícil que hay, que Dios nos dice que el mandamiento que dice ahí la palabra de Dios, que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿ya? Y nosotros las cosas las ponemos en primer lugar, y a Dios lo vamos haciendo a un lado, y al prójimo nos vamos haciendo muchas cosas negativas que Dios no quiere que nosotros las hagamos, porque lo más duro para nosotros es amar al prójimo. Esa parte de la enseñanza nos la dejó Cristo a través del discipulado, y nos va fortaleciendo y alimentando. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. O sea, Dios la manda, pero también hace un efecto poderoso, causa y efecto. Y ese efecto es que te llama para que le pongas en orden tu vida, para que vengas a Él y verdaderamente hagas su voluntad, porque no todo el mundo hace la voluntad del Señor, no todo el que dice Señor, Señor, dice que entrará a su reino, sino el que hace su santa voluntad. Entonces, con esa palabra que Dios nos regala y nos manda, no vuelve vacía en nosotros, y va a ser prosperada, porque vamos fortaleciendo nuestro hombre interior, que es la parte espiritual, y nuestro hombre exterior, que era la parte terrenal, pues va decayendo con el tiempo, vamos nosotros menguando, pero la parte espiritual va fortaleciéndose ese hombre interior a través de la palabra de Dios, que no vuelve vacía, ¿ya? Y da fruto, dice el Señor. El fruto es que nosotros vamos ya a agradarle a Dios y vamos a hacer cosas que nosotros antes, en nuestra ignorancia, en nuestras tinieblas, le decíamos bueno, como cosas que nosotros nos llevaba al adulterio, a la fornicación, a la lascivia, a la lujuria, a la avaricia, a la codicia, al engaño, a la mentira, al robo, a la destrucción. Todas estas cosas de muerte el Señor va haciendo una obra poderosa en nuestra vida, no viene vacía su poder. Su palabra es el Espíritu que obra poderosamente, la semilla, la simiente del Señor, y hace una obra en cada uno de nosotros. Esa palabra que estamos enviando, esa palabra poderosa que llega a usted, viene a través de oír la palabra de Dios, la fe, y la fe viene a ti, que es Cristo, y por la fe vas a entender, te va dando entendimiento y te va dando luz, y te va redarguyendo la palabra de Dios, y cosas que hacíamos que eran para nosotros daño y destruíamos al mismo prójimo, que es puede ser nuestra esposa, nuestros hijos, nuestras familias. El Señor nos va limpiando de esas obras de muerte y nos va poniendo con razonamiento, con luz, con sabiduría, y vamos nosotros haciendo la voluntad del Señor. Sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El Señor es el que nos prospera, el Señor es el que nos levanta. El que tenga verdaderamente, decía el hermano, que éramos creyentes del Señor, el Señor, esa palabra no ha venido vacía para nosotros. Y cuando esa palabra no viene vacía para nosotros, que es la palabra de Dios, nosotros vamos a levantarnos, vamos a prosperar. Como dice la palabra de Dios, vamos a meditar en ella, vamos a ponerla por obra, y ya no son gravosos, porque son los mandamientos del Señor, y ya nos deleitamos en el Señor, como dice Él, deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones. ¿De dónde? De tu corazón, porque tu corazón es tu mente, y tu mente tiene muchos planes por realizar, muchos proyectos, y eso no se hace realidad si no tienes fe. La fe es que lo que tú tienes por hacer se haga realidad, como cuando tú tienes los planos de una casa. Los planos de una casa, no es real tu casa todavía. Tú tienes los planos, tú quieres que por aquí vaya el baño, la cocina, que por aquí vaya los patios, que por aquí vaya las piezas, que por aquí vaya el hall, que por aquí vaya... Todas las cosas las tienes en un plano, pero ese plano no es real hasta que no se haga realidad. Así es Dios con nosotros. Nosotros tenemos muchos proyectos y planos en nuestra mente, en nuestro espíritu, en la mente y nuestros pensamientos. Nosotros tenemos que todo ponerlos delante del Señor para que eso se haga realidad, porque aquí dice que Él es el que nos prospera y no vuelve vacía. Esa palabra, yo no quiero, será prosperada para aquello que la envié. El Señor quiere es que nos dé cosas agradables,
Y nos va prosperando, y eso tiene que verse en las personas que tienen fe, en las personas que buscan del Señor, que meditan en el Señor, que confían en el Señor, y entonces vamos viendo que eso es realidad. Esa palabra obra poderosamente en las personas y confiesan al Señor donde quieras que vayas, dice Josué 1. Josué capítulo 1 dice que meditarás, léalo hermano, meditarás en este libro de la ley de día y de noche, y todo te saldrá bien, y todo lo que pisara tu planta del pie será vuestro. Son cosas que el Señor nos prueba, en que si nosotros vamos a buscar del Señor, si nosotros vamos a tener al Señor, nosotros vamos a buscar los mandamientos del Señor y ponerlos por obra, su palabra de Dios, Dios nos va a prosperar, Dios nos va a levantar. Él dice que nuestro primer estado es pequeño, el principio, pero nuestro postrer estado es grande. En Job capítulo 8 dice que al ir con el conocimiento del Señor, el Señor nos va levantando de este valle de la muerte, de este valle de la tristeza, de las angustias, de la desesperación, de los temores, de las aflicciones. Todo eso va pasando en nuestras vidas y el Señor nos va dando su Santo Espíritu, que es lo que quiere que tengamos todos nosotros, que alimentemos esa parte espiritual. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, porque es el alimento para mi mente y para mi alma. Entonces, si yo voy cumpliendo lo que el Señor me dice, que está en la palabra de Dios, yo voy a prosperar, y eso se va a ver, así como ese hombre en estos días, Jerry Mina. Jerry Mina era un hombre muy humilde, un hombre que el Señor lo llamó hace mucho tiempo, y es un hombre que escuchó la voz del Señor, la palabra de Dios, y fue siendo levantado, y su estado de humildad, Dios dice que lo engrandece, y Dios nos engrandece a través de la palabra de Dios. Y es un hombre que venía de una casa humilde de por allá de Guachené, y ahora pisó el templo del fútbol, donde el Señor lo ha engrandecido, pero él confesó con su boca que él es creyente del Señor y la palabra de Dios. ¿Y qué hizo cuando pisó ese templo? Se quitó el calzado de sus pies, sus guayos, y pisó esa tierra, como dice Josué 1:9, porque el Señor es el que lo ha levantado. Su primer estado era pequeño y su postrer estado es grande. Dios quiera que ese hombre que ha venido desde abajo hacia arriba no se vaya después a engrandecer, porque el Señor dice: crié hijos en Isaías 1 y los engrandecí y se rebelaron contra mí. Pero hay que darle gracias a Dios, porque Jerry Mina confiesa el poder de Dios, confiesa que es creyente de la palabra de Dios, y se cumple la palabra de Dios, porque ha sido prosperado para que lo envíe, para que nosotros nos levantemos, para que nosotros seamos de éxito, para que seamos prosperados. Para eso es la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es el poder de Dios para el que cree solamente. Jerry Mina ha creído y el Señor lo ha levantado, y tiene el apresto del Evangelio, que es la palabra de Dios. Por eso tomó dominio y posesión de esa tierra, de ese templo del fútbol, y lo pisó, dijo: esto es mío, y lo tomo en el poder de Dios, porque es el que lo ha levantado. Todas estas cosas vienen de Dios. Dios es el que nos levanta y nos prospera. James ha sido levantado, confiesa el poder del Señor. Falcao es un hombre que confiesa también al Señor con su boca, es un creyente del Señor. El Señor es el que los prospera y los levanta. Ellos no ocultan la parte espiritual, ellos confiesan con su boca ante el mundo entero que el Cristo es el Señor, que Él es el que nos da la vida, nos da la salud, nos da los talentos, nos da el alimento, la fortaleza. Todo viene del Señor, todas las cosas. Y vemos cómo estos hombres han surgido de abajo hacia arriba, han sido prosperados y han sido bendecidos, pero son creyentes del Señor. Muchos hombres creyentes del Señor han sido prosperados y en las alturas no se han mareado. Otro que no se ha mareado, que es el que nunca lo nombran y que está arriba y nunca se ha caído, es los precursores de la salsa, verdadera salsa, porque la salsa ahora no es salsa, es una salsa ahí toda mezclada, que eso no es salsa. Estos hombres, que eran dos hombres de mucho poder en la salsa, que era la pareja, que confiesan al Señor y están todavía, hace muchos años están en el Señor, y todavía confiesan y están en las alturas, y de ahí no se han caído, porque cuando uno está alto, el que lo sostiene es el Señor, que es
que es los primeros precursores de la salsa verdaderamente puertorriqueños, ¿ya? Que son dos, que venían mucho aquí a los diciembres, bueno, y muchos hombres que el Señor ha levantado porque han sido verdaderamente, anuncian ese poder de la palabra de Dios, son testigos del poder de Dios. Esos hombres, Dios los ha levantado, los ha fortalecido, les ha dado prosperidad, les ha dado bendición, y el Señor quiere bendecirnos a todos, no solamente en esta parte de ejemplo que nos ha dado con estos hombres que han salido de la humildad hacia la parte ya para ganar dinero y dólares, que son estos creyentes que están en el fútbol, ¿ya? Hay que darle muchas gracias al Señor, ¿ya? Porque hay otros que también el Señor los ha levantado, pero han perdido porque se han alejado del Señor, y la idolatría los marea, la fama los marea, que como Héctor Lavoe, como estos hombres, Elvis Presley y muchos hombres que tuvieron mucha fama, pero no se pudieron sostener, porque uno solamente se puede sostener porque somos débiles sin el Señor, y la fama y lo terrenal nos gana. Entonces Dios nos está mostrando el poder que es la palabra de Dios, que es la que nos levanta, ¿ya? Es muy poderoso. Amén. No, desde el 1. Pero lo que pisares... Desde el 4, ¿no? El 3. Yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisares la planta de vuestro pie. ¿Él? Bueno, gloria a Dios. El Señor nos sigue indicando obedecer su palabra, ¿no? Él la envía con un propósito. El propósito que tiene el Señor es con cada uno de nosotros es que verdaderamente nos arrepintamos y creer verdaderamente que hay un Dios grande que es el que guía nuestras vidas. Ya nosotros no actuamos por nuestra propia voluntad, sino que dependemos de la voluntad de Dios. Hay algo, hermanos, que Dios en esta semana nos ha mostrado y que se está viendo a través de lo que se avecina ahora, elecciones, y es en las cuales aparecen candidatos de toda clase prometiendo hasta lo que no hay. Dios nos ha enseñado en esa parte, en el libro de Jeremías, para que lo recordemos, ustedes hermanos que estén allí, y vamos aprendiendo verdaderamente que nosotros ya dependemos es del Señor, ¿sí? Ya no dependemos del hombre, del candidato que promete y no cumple, como casi siempre ocurre, porque lo hemos visto en carne propia, a través también de testimonios de amigos, de compañeros, de familiares, en las cuales esa parte verdaderamente es muy dura, porque el hombre promete, porque él sin saber tiene un corazón totalmente engañoso, ¿sí? Lleno de mentira. Dice la palabra de Dios en Jeremías 17:5, así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Dios. Ahí nos muestra el Señor, en estas maldiciones estábamos también nosotros metidos, confiando siempre en la palanca de moda, en el familiar o en el que tenía el título, en el que tenía el puesto o en el político, como hoy en día muchos están esperando que les van a ayudar si le dan un voto a tal o cual candidato. Los que creímos en el Señor, como nos decía en la palabra cuando empezamos, en 1 de Tesalonicenses 2:13, actúa es en los creyentes. Nosotros ya creemos verdaderamente que hay un Dios que es el que nos da la vida, la salud, para poder trabajar,
y para poder ganar el sustento con el trabajo de nuestras manos. Nosotros ya no estamos bajo esa maldición en la cual antes estábamos metidos allí, dependiendo del familiar o del amigo que tenía en un puesto de élite que nos ayudara con tal o cual puesto para entrar nosotros allí a trabajar, cuando en realidad casi siempre nunca cumplían. Los iba a buscar uno, no estaban, el teléfono no lo contestaban. Cuando lo encontramos decían que ya no estaban recibiendo, que ya las vacantes se habían acabado. Y así mismo es hoy en día. Por eso el Señor aquí nos dice, así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre. Nosotros ya no podemos, como creyentes de Cristo Jesús, como creyentes de la palabra de Dios, que es la que tiene poder para sanar, para salvarnos, para redarguirnos, para orientarnos, para guiarnos, no podemos caer en esa condición. Ya nosotros salimos de esas maldiciones en las cuales estábamos. Y nosotros dependemos verdaderamente de un Dios vivo. No se sabe cómo, cuando creemos verdaderamente, aparece el trabajo que menos pensábamos. Aparece la persona que menos nosotros creíamos, es el que nos va a ayudar, el que nos va a tender la mano. Ahí es donde uno empieza a ver el poder de Dios, sin necesidad de estar nosotros creyendo en hombres. Porque dice aquí en la palabra de Dios, más adelante, que el corazón, dice en el 10, que el corazón del hombre es engañoso. El 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Solamente el Espíritu de Dios conoce lo que está pensando el tal o Y o X candidato. No está pensando sino en cómo enriquecerse él, ¿sí? Hace 2 o 3 obras de pantalla, pero el 90% de lo que recibe es para su propio beneficio y para su rédito que lo acolita. Nosotros ya, como creyentes del Señor, no estamos metidos allí. Ya el Señor nos saca de esas maldiciones en las cuales nosotros estábamos. Por eso el hermano decía ya en Isaías que ella hace un efecto en el momento en el cual la envía. Si nos la envía a nosotros, la palabra es para ponerla por obra, para cuando estas cosas lleguen, nosotros seamos obedientes. Y Dios está viendo nuestros corazones, porque dice ahí en el número 10, yo, el Señor, que escudriño la mente es el corazón, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y la obra del Señor es creer en el que Él ha enviado, dije Juan 6, 28, 29. Entonces nosotros no podemos en estos tiempos caer verdaderamente en unas cosas en las cuales son de hombres y que vamos a quedar enredados allí y vamos a quedar llevados por la corriente de este mundo como lo estamos viendo, sino que dice el Señor que esas maldiciones ya el Señor nos ha sacado de allí. Y ponen por brazo, dice, y pone carne por brazo, es decir, dependen del que está allá de candidato o el que está allá en la empresa con un buen puesto. Eso es poner el brazo por carne, depender de hombres, depender del que más tiene dinero para que nos ayude. No es así, amigo oyente. Dios nos enseña que debemos de poner todo su consejo, porque en el mismo Isaías 30 también dice, ay de los que piden consejo y no de mí. Y ese ay que dice en la palabra de Dios, Isaías 30, está sin H, o sea que es un ay de dolor, ¿sí? Un ay de sufrimiento, un ay que nos recibíamos nosotros por estar dependiendo de hombres, nos dieron en la cabeza por donde metíamos, la cabeza nos daban duro. Ahí ya no podemos estar, porque ya el consejo, que es el propósito de Dios que quiere para con cada uno de nosotros, es no caer en esta corriente de este mundo que está
avanzando cada día más fuerte y más peligrosa, dice. Y su corazón se aparta de Dios. Entonces, por estar detrás del candidato, por estar detrás de los hombres, por estar detrás de la plata, detrás de todas estas cosas, Dios no está allí. ¿Sí? Ya Dios está lejos porque este es el que me va a ayudar. Pedro Pérez es el que me va a ayudar. ¿Sí? Nosotros queremos verdaderamente es que usted y todos nosotros dependamos verdaderamente de que hay un Dios vivo que quiere ayudarnos. La contraparte de este versículo está en el 17:7, nos habla el Señor lo que Él quiere. Dice, bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. O sea que está la contraparte de la maldición, que es la bendición. Cuando comenzamos a ser obedientes delante de Dios en todo lo que Él nos va enseñando, vamos a ser benditos, vamos a ser bienaventurados, vamos a ser prosperados. Prosperar es avanzar, ¿sí? Antes estábamos allá en lo mínimo y el Señor nos va sacando de lo mínimo a lo máximo, como nos decía allí el hermano a través de los ejemplos que colocaba, el ejemplo de Jerry Mina y de los jugadores que humildemente comenzaron, pero han creído, y hoy el Señor ahí los va mostrando verdaderamente de que cuando se anda con el poder de Dios, Él nos puede llevar alto, más de lo que nosotros verdaderamente pensamos. Dice, bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Un árbol plantado junto a las aguas que da hojas verdes, da frutos. Esas hojas son los hijos, es la prosperidad en los hogares, ¿sí? El bienestar, el crecimiento verdaderamente que debe tener cada familia cuando somos bañados, ¿por qué? Por estos ríos de agua viva que es la palabra de Dios. Asimismo, Señor nos coloca todos estos ejemplos, pero para ponerlos por obra, para que nosotros vivamos verdaderamente un evangelio que no es el de ayer que ya pasó, no, la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí? Y es presente, la palabra de Dios es presente, ¿sí? Por eso lo está diciendo, y echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades. Si tenemos ese Espíritu Santo de Dios, no lo vamos a sentir porque todos tenemos problemas. Creamos o no creamos, tenemos dificultades, ¿sí? Tenemos tribulaciones, pero es muy distinto tener una tribulación teniendo el Espíritu Santo de Dios, teniendo a Cristo, teniendo en qué creer, que no tenerlo. Lo vemos a través de los ejemplos en las clínicas, aún enfermos y todo, y se les va a hablar de la palabra de Dios y no creen. Así es la humanidad, somos duros de cerviz. Nosotros debemos humillarnos verdaderamente ante un Dios vivo que quiere que usted y que su familia verdaderamente se arrepienta y comience a andar como Dios quiere, para que esas hojas que son los hijos, que es el crecimiento en las familias, que es la prosperidad, es el avanzar, tanto espiritualmente como en la parte material, vienen de la mano. Si usted avanza espiritualmente, va a avanzar materialmente, va a crecer, ¿sí? No como la gente que uno encuentra viviendo debajo de un puente y él te habla de Dios, pero ¿de cuál Dios te está hablando el que está debajo de ese puente? Te está hablando de un Dios, del Dios del mundo, ¿sí? Ese no es el Dios verdadero es el de las Sagradas Escrituras, es el Dios vivo que va a estar dentro de ti, el que te va a sacar de allí. No puede hablar de un Dios verdaderamente vivo viviendo allí, es porque no se ha arrepentido, porque no verdaderamente no ha clamado, porque no se ha dispuesto su corazón para amarlo. Primero hay que amar a Dios y después podemos amar al prójimo, pero primero busquemos el amor de Dios para poder amar al hermano, amar al prójimo, que es el más próximo a nosotros, y muchas veces esas cosas nosotros fallamos. Todo eso con la palabra Dios nos la va corrigiendo, porque Él es el que escudriña
el espíritu de la mente. Él sabe si estamos andando verdaderamente en la verdad o estamos andando en dos pensamientos. Nosotros queremos que tú busques verdaderamente de la palabra de Dios y comiences a creer para que todo lo que Él nos dice es para nuestro beneficio. Él quiere hacernos bien. Siempre el Señor quiere lo mejor para sus hijos. Nosotros somos los que no queremos, porque no creemos. Hay que creer, hay que buscar la palabra de Dios, hay que escudriñarla, qué nos dice para poder seguir avanzando. Gloria a Dios. Por eso el Señor nos decía en el principio, cuando comenzábamos la exposición de la palabra de Dios, el anunciar la palabra de Dios que no vuelve vacía y que es poderosa, decía que ¿por qué somos engañados? ¿Por qué somos destruidos? Porque nos falta el conocimiento. El conocimiento viene a través de las Sagradas Escrituras, a través de la palabra de Dios. Es el manual que Dios nos ha regalado y nos ha dejado para que nosotros nos despertemos, porque nosotros estábamos en tinieblas, nuestra mente estaba entenebrecida. ¿Qué hace el Señor? El Señor te llena de luz para que no te bloquees, para que tengas salida, para que puedas levantarte, para que puedas ser bendecido, para que puedas ser fortalecido. Y solamente tu hombre interior, que es el Espíritu, es fortalecido a través de la palabra de Dios, no a través del mundo, porque el mundo te va a engañar, te va a mentir, te va a hacer llorar, te va a entristecer, te va a causar muchas cosas que no querías, pero como no tienes la parte espiritual vivificada, que es la parte del Señor que nos regala como hombres vivientes, pero con pensamiento. Nosotros tenemos la parte terrenal y material que vuelve a la tierra, pero tenemos la parte espiritual que es la parte eterna que vuelve a Dios. Por eso no podemos, dice el Señor, dejarnos llevar a la destrucción, hacia la caída, hacia el engaño, hacia la mentira, que el hombre sagaz que se mueve a través de lo material, los grandes peces gordos cogen y engañan a los peces pequeños, y eso se vuelve una pirámide, tanto en la parte de nuestra parte de los pueblos, como los gobiernos, como también la parte de la iglesia. En la iglesia hay engañadores, que hay lobos rapaces que se visten de ovejas, dice el Señor. ¿Y cómo lo vas a discernir y cómo los vas tú a descubrir? Si no tienes el conocimiento de Dios, vas a ser engañado, porque aún, dice el Señor, mi pueblo va a ser engañado, dice el Señor. Dice que van a ser engañados cuando no tenemos un crecimiento espiritual, que es a través de la palabra de Dios. Por eso estamos hablando de esos hombres que han sido levantados y que se sostienen en las alturas cuando tienen el temor a Dios. Se me había ido de la mente Bobby Cruz y Richie Ray. Eran hombres que son hombres verdaderos de la salsa, no son de los de ahora, que con esa mezcla de un poco de cosas que... No, ahí no está la salsa verdadera. La salsa verdadera nació a través de estos hombres, Richie Ray y Bobby Cruz. Estos hombres llegaron también al Señor, llegaron a la palabra de Dios, llegaron a tener esa bendición y esa prosperidad, y salieron de la parte donde ellos estaban cautivos y estaban ellos atados al sexo, al desorden, al alcohol, a las drogas. Estos hombres sí pasaron por eso, pero como ellos tenían el arrepentimiento y tenían la parte espiritual, ellos fueron levantados. Ellos en este momento están en las alturas y no han caído, porque nadie se puede sostener en las alturas por los ídolos, por la plata, por el dinero, por todas estas cosas que vienen del mundo, si no está la parte espiritual. Porque la parte espiritual es la que nos pone freno, es la parte del Espíritu Santo que no nos deja engañar por los deseos engañosos del mundo. Entonces vamos a tener un equilibrio, y ese equilibrio solamente nos lo da la parte espiritual, que es la parte de Cristo. Es el único que te alinea y te hace el balanceo para poder que no estés inclinado hacia la maldad, hacia lo malo o hacia los extremos, porque los extremos son malos. Salomón le pedía mucho en oración a Dios: Señor, que la fama, que la riqueza no me alejen de ti, o que la pobreza, como hablaba el hermano ahora en un puente, y la escasez no me hagan blasfemar y renegar de ti. Los extremos son malos. Por eso tuvo que venir Cristo, que es el mediador. Por eso el Señor en la cruz abrió sus manos y se extendió a todo el mundo para que pudiéramos entender qué era el bien y qué era el mal. El uno aceptó el bien y aceptó al Señor,
El otro aceptó el mal y no fue verdaderamente agradable a Dios eso, porque estando el Señor, el Dios de la vida, que pagó por nosotros el precio del pecado y nos redimió de esas maldiciones, no quiso aceptarlo. Así muchos, yo pongo delante de ti, dice Deuteronomio 30, la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas, para que tengas prosperidad, para que tengas paz, para que tengas reposo, para que tengas alegría, para que tengas gozo, para que seas prosperado, para que tus planes que están en la mente, ese plano de la mente donde están todos tus proyectos, se hagan realidad. Porque sin Cristo ningún plano se puede hacer realidad. Tú puedes en tus propias fuerzas crecer, pero allá la caída es dura, hermano. La caída es dura porque lo estás haciendo en tus propias fuerzas. Por eso, mucho cuidado, dice el Señor, que no seamos engañados. Y la única forma de no ser engañados, porque engañoso es el corazón, inclinado a la maldad más que todas las cosas, es a través del que conoce nuestro corazón. Y el Señor conoce tu estado en este momento, cómo estás. Está conociendo tu aflicción, tu desespero, tu angustia, tu quiebra que has tenido después de haber tenido y has quedado en cero. Todo eso está delante del Señor. Está probando. Todo está para que tú vuelvas en amistad con Dios y para que te vuelva paz, para que puedas ser levantado, para que seas prosperado. Porque estás actuando en tus propias fuerzas, hermano, y tus propias fuerzas son terrenales y todo lo que es terrenal es negativo, porque te atrae, porque es una fuerza poderosa que atrae para que nunca te levantes y voltees a mirar al Señor. La palabra de Dios en Colosenses 3 dice, sí pues, te advierte, sí pues, has resucitado con Cristo, has cambiado de espíritu, de mente, has sido renovado, has sido limpiado, has sido fortalecido en ese hombre interior, en el espíritu. Sí, pues has resucitado con Cristo, poner la mira en las cosas de arriba y no en lo de la tierra, porque lo de la tierra es pasajero, nosotros venimos a ser probados. Hoy estamos aquí, tú que estás allá en el televisor y estás oyendo este anuncio, esta palabra de Dios que se expone, que es la palabra del Señor, pero tú no sabes si mañana estás. Tú eres una débil criatura, el cual tienes una materia, un cuerpo, que vuelve otra vez al polvo, más el espíritu vuelve a Dios que le dio. Y tú no has preparado tu vida, que es en Cristo Jesús, para volver otra vez a ese Creador, porque somos predestinados. Antes de la fundación del mundo, nosotros ya estábamos programados para venir aquí, para ser probados, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, nosotros somos habitantes del cielo. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo el poder de Dios, y si tú habitas bajo el poder de Dios, vas a tener unas riquezas grandísimas de protección. Vas a tener un ayudador grandísimo que es tu creador y tu hacedor. Él te guardará del lazo del cazador y de trampas que te tumben, que de un día a otro amanezcas con cero en tu parte terrenal, en tu parte económica. De un momento un mal negocio te puede llevar a la ruina y a la destrucción, porque no tienes quien te guarde de las trampas. Él te guardará del lazo del cazador, de pestes destructoras. El que verdaderamente está en el Señor, Él te guardará, el ángel del Señor te guarda. Tú no tienes por qué andar con guardaespaldas, ni tener miedo ni temor, porque estás obrando en la carne, en lo terrenal, en tus propias fuerzas, y el Señor dice que no hay protección cuando estamos en nuestras propias fuerzas. El Señor es el que nos guarda de todo temor, de todo miedo, de toda angustia, de toda desesperación, del hoyo cenagoso. Te levantas ahí de ese estado de muerte, porque ha renovado tu vida, ha limpiado tu vida, tu espíritu, de tu mente, tu alma, y ya puedes tener comunión con Dios y tienes entrada a la parte espiritual que Dios la ganó y merecidamente nos regaló ese regalo del perdón de todos nuestros pecados y transgresiones, porque para todos hay perdón. Si nosotros nos arrepentimos, alcanzamos misericordia, porque el Señor no quiere que nos quedemos en las tinieblas. El Señor dice que nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Cristo Jesús. Por eso Él dice el Señor que todas las almas son del Señor. Las almas no son de las personas, no son de los pastores, no son de los grupos, no es de nadie. Ezequiel 18, mía son todas las almas. Todas las almas son del Señor, no tienen propiedad. Por eso Dios reprendió a David cuando empezó a censar las almas que eran del Señor. Lo reprendió duramente porque estaba haciendo un censo en sus propias fuerzas, censando las almas del Señor. No, hermano, no te pongas a censar las almas del Señor. ¿Cuántos votos tengo? ¿Cuántas personas tengo en mi iglesia? ¿Con cuánto puedo engañar, mentir? Porque engañoso es el corazón, dice el Señor, y Él lo conocerá. Todo lo que siembres,
dice el Señor, en la carne eso mismo te llegará. Dios no puede ser burlado. Por eso Dios manda hombres verdaderamente con llamamiento del Señor y verdaderamente renovados y transformados y limpiados para que puedan anunciar verdaderamente la palabra del Señor sin miedo, sin temor, porque el Señor allá en Mateo dice, no temáis por los que matan el cuerpo, teme por el que puede echar el cuerpo, el alma y el espíritu al infierno. A ese temed. A Dios es el Dios todopoderoso y a Él está sujeto todas las cosas que vemos y no vemos, visibles e invisibles, dice el Señor. Por lo tanto, el Señor nos está diciendo que todas las almas son del Señor, y es muy delicado esto porque las almas no son de las personas, ni de una congregación, ni de los pastores. Todas las almas son mías, dice el Señor. Y es delicado esto porque dice la palabra de Dios que David se rebeló contra el Señor y el Señor lo tuvo que llamarle la atención a través de los verdaderos profetas de Dios, que son los que anuncian la palabra de Dios sin ganancias deshonestas, los profetas del Señor que han sido llamados por Señor desde la parte de abajo hacia arriba y los ha levantado a través de la luz, del conocimiento, de la sabiduría y el entendimiento. No hay necesidad de ir a un seminario, de hacer cursos de hebreo, de arameo, de egipcio, de griego, un poco de cosas, todas de hombres terrenales. Dios te llama, Dios llama al más humilde y Dios tiene sus escogidos aquí en la tierra y el Señor los tiene preparados para que verdaderamente ellos anuncien verdaderamente la palabra del Señor, no con engaño ni con mentiras, sino que las personas sean levantadas y fortalecidas. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios para entramos en oración. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra y hace a entender a los simples. Los simples son todos aquellos que son faltos de entendimiento, ¿sí? Como los jóvenes que se van detrás de la ramera, como éramos también así nosotros, sin entendimiento. Por eso el Señor nos manda a exponer su palabra, para que usted, si aún está ahí como simple, busque verdaderamente el entendimiento y el conocimiento de Dios para que se arrepienta, porque Dios vino es al enfermo, no vino al justo, ¿sí? Así como el médico va es al enfermo, no al que se declara justo, no, vino a los pecadores. Así como usted está allí en este momento como simple, como pecador, como todo eso, tiene la oportunidad hoy que se arrepienta verdaderamente. Por eso, a través de la palabra de Dios, vamos a orar, y si tú has dispuesto tu corazón, recibe al Señor, y el Señor es el único que conoce el corazón del hombre. Gloria a Dios. El Señor dice que nosotros debemos dejar de oración y buscar al Señor. Primera de Reyes, dice la palabra de Dios, en Primera de Reyes 8:44. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos, que son todas estas fuerzas negativas que vienen contra nosotros, por el camino que tú le mandes, y oraren el pueblo al Señor con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú irás en los cielos. Su oración y su súplica, póngale todo al Señor en oración y súplica. Todas las cosas que usted tenga en su corazón, en su mente, póngalas al Señor, y el Señor, Él es el que verdaderamente habla y nos dice que Él es el Señor. Gracias, Señor, porque podemos, Padre Santo, venir a ti, Señor, delante de tu gracia, pidiendo perdón y misericordia, porque tú no quieres que el pecador muera, sino que se arrepienta y viva, Señor. Perdónanos, Señor, nuestras ofensas. Dice que si el pueblo se humillare y orare, Él oirá desde los cielos, Señor. Gracias, Señor, ponemos en tus manos, Padre, toda dificultad, toda ansiedad, toda angustia, todo temor, toda enfermedad, toda ruina, toda miseria, toda escasez, toda falta de todo lo ponemos delante de ti, Señor, porque tú eres nuestro Creador y Hacedor
Dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que nosotros necesitamos serán añadidas. Tú eres el que nos das el querer como el hacer, y viene de ti, Señor. Gracias, Señor, por esta oración que hacemos, Señor, para que todos abran su corazón y puedan poner, Señor, las peticiones de su corazón, porque tú eres el único que nos puedes oír, Señor. Tu palabra dice que si nos humillamos delante de ti, tú, Padre Santo, Señor, oirás, Señor bendito, nuestras oraciones, porque tú quieres que tu pueblo se humille delante de ti, te busque de corazón, Señor bendito, verdaderamente, y tú oyes la oración de fe que hagamos al Señor, para que toda desesperación, toda angustia nos saque del pozo de la desesperación y lo hoyos en gozo, y cambies esa vida de muerte a vida, Señor, que nos cambies a Cristo Jesús y podamos ser renovados y limpiados para agradarte a ti, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado hoy, porque es tu palabra, Señor, que se has puesto, Señor, son los dichos de tu boca y tus pensamientos, Señor. Solamente los transmitimos, Señor, transmitiendo esa fe, Padre, ese gozo, esa alegría que nos da buscar al Señor, y la prosperidad viene de Él. Gracias, Señor, por estos hombres, Señor, que tú has bendecido, que tú has levantado y que te tienen en tu mente, Padre Santo, porque tú eres el único que nos puedes alimentar, fortalecer y prosperar, Señor. Bendecimos tu nombre, dando gracias en esta hora, Señor, y gracias por tener la oportunidad de venir, Padre, y anunciar tus sagradas escrituras, Señor. Gracias, Señor, por, Padre Santo, usarnos, Señor. Padre Santo, te damos muchas gracias y bendecimos el nombre de Cristo, que es sobre todo nombre. Amén.